No, pero sí, no empezamos con el tema, pero las dudas por lo menos estaría bueno que quedaran grabadas. Perdone que siempre me olvido. Gracias por hacerme acordar. Perfecto, Tamara, es el sistema austríaco es como estás puntualizando. El sistema norteamericano es a posteriori, porque se analiza una vez que la ley ya se existe como tal. El ejemplo clásico del sistema a priori es el sistema francés, donde existe una corte constitucional que, a pedido de los órganos políticos, de poder del Estado, no de los particulares, analiza si el proyecto de ley que se está por transformar en ley es constitucional o no. Sabrina, adelante. Hola, buen día. Buen día. Mira, en realidad mi consulta es por un caso particular que justamente aplica a esto. A ver, Viste que, bueno, ahora hay todo un tema con el tema del puerto de Montevideo, y hay gente que dice que lo que, digamos, esa como privatización, entre comillas, es inconstitucional. En ese caso, ¿quién puede solicitar la, digamos, la inconstitucionalidad? En este caso puntual, por ejemplo. bien. Eh, Habíamos dicho que en Uruguay podían solicitar la inconstitucionalidad de una ley los particulares. Habíamos dicho que la acción no era popular, sino que el particular que pidiera o que pusiera en marcha el mecanismo tenía que verse afectado en su interés directo, personal y legítimo. ¿Sí? Yo, por ejemplo, nosotros, supongamos que ninguno de nosotros realiza actividad comercial, no tiene ninguna empresa naviera, y tampoco tiene, digamos, parte de no tiene inversiones en lo que tiene que ver en el puerto, con la playa de contenedores y ninguna de parte de la ampliación que se hizo. Podemos solicitar la inconstitucionalidad de una ley en ese sentido. No, en este sentido no, ¿Por qué no? porque no afecta directamente nuestros intereses personales, como habíamos dicho la vez pasada. Claro. Nosotros podemos tener un interés que, bueno, que la política portuaria o de comercio no se desarrolle de determinada manera, sino que se desarrolle de otra. Pero en realidad es más una especie de opinión de cómo se tienen que hacer las cosas, de algo que realmente afecte nuestros derechos. ¿Sí? Porque, bueno, este, hay un gobierno electo que lleva adelante su política de acuerdo a lo que entiende que corresponde, y como nosotros no nos vemos afectados, no podríamos poner en marcha ese mecanismo. ¿Ah? Si, por ejemplo, quien licitó por la playa de contenedores y que se ve afectado por esa decisión, podría poner en marcha el mecanismo de declaración de inconstitucionalidad de la ley. Pero acá hagamos una puntualización. Es un mecanismo de declaración de inconstitucionalidad de la ley. Esta decisión es ley, la de ampliación digamos, y concesión del puerto por 80 años, ¿era? No, Hasta el eh, 81, hasta hasta el 2081. 81, ahí va, hasta el 81. ¿Eso es una ley? No, no, Eso es un acto administrativo. un La acto concesión es un administrativo, acto ¿no? administrativo. Por lo tanto, no es, digamos, un acto procesable bajo la declaración de inconstitucionalidad de la ley. Podría sí, el interesado acudir ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo si entiende que ese acto administrativo es contrario a la ley. ¿Sí? Digamos, la declaración de inconstitucionalidad de la ley es un mecanismo de control de la regularidad de la ley frente a la Constitución. Los procesos de nulidad de los actos administrativos que se llevan adelante frente al Tribunal de lo Contencioso Administrativo controlan la regularidad de los actos administrativos frente a la ley. Hay quienes también, cuando plantean una nulidad de un acto administrativo, fundamentan
la nulidad respecto de la Constitución. El tribunal, el TCA, a lo largo de la historia ha ido variando su postura de si corresponde o no, de alguna manera, procesar o juzgar la constitucionalidad de un acto administrativo, porque entienden que todo acto administrativo, cuando niegan la posibilidad, emana de una ley, y que si ese acto administrativo es legal, pero inconstitucional, entonces la que es contraria a la Constitución es la ley que lo impide. Y por tanto, en primer lugar, habría que pedir sí la inconstitucionalidad de la ley para luego atacar el acto administrativo. Pero bueno, son vaivenes de la jurisprudencia del TCA. Gabriel, te agrego un ejemplo Sí, más. adelante. Tiene una compañera que podría llegar a darse respecto a la legitimación activa para la inconstitucionalidad. Un ejemplo muy usual es en el caso de temas ambientales. Cuando existe un daño, una ley que podría llegar a suponer algún daño ambiental, hay una complejidad respecto a ese interés, porque bueno, uno puede llegar a entender que no lo afecta directamente, pero que en sí el medio ambiente, y su país pasa mucho con el agua, con temas de deforestación, que podría llegar a afectarlo y hay una gran problemática, sobre todo en los movimientos, sociedades ambientales, al presentar este tipo de acciones, de cómo fundamentan su legitimación, porque es un tema complicado del interés directo en esos casos. ¿Tá? No vamos a entrar a profundizar en interés difuso, porque estaría fuera de tema, pero sepan que la pregunta, más allá que claramente en este tema aplica a una ley, no a un decreto, una resolución, un acto administrativo, pero que sí, que el tema de la legitimación es un tema discutible muchas veces y que no siempre es blanco-negro. Eso quería aportar nomás como para cerrarlo a la compañera. Muchas gracias, Ángel. Perfecto lo que dice el profesor Pinto. Y es así. En el caso se plantean situaciones de leyes, como dice el profesor, referentes al medio ambiente, que podrían no afectarnos directamente, pero bueno, ahí entrará a jugar lo que él decía de los intereses difusos, que bueno, que no es objeto de nuestro curso profundizar. Pero puede haber una discusión en ese sentido y podría ser procesable frente a la Corte una inconstitucionalidad de este tipo. ¿Más preguntas? Gracias. De nada. Buenas, profesor. Consulta. No Buen día, encontré Ezequiel. no encontré bibliografía de ayer ni la de hoy. No sé si estará en algún texto con otro nombre o algo. ¿Me podría indicar, por favor? Vamos a mirarlo. A ver qué encontramos. Un segundito que voy a entrar a Eva. ¿Querés que te diga los nombres, profesor? No, Son de pero Monseñor. gracias. No, así miramos todos y vemos en Eva, a ver si la podemos ubicar. Yo les voy ¿cómo es? A compartir la pantalla. Ahí ¿están viendo? Sí, supongo que sí. Bueno, acá está el curso. Un poco incómodo ya. Hay que bajar hasta protección jurídica de la Constitución. ¿Sí? Y tenemos bibliografía básica, entramos. Y tenemos acá protección jurídica de la Constitución Corseñac, y protección jurídica de la Constitución Correa Freitas. El que más les guste es la bibliografía básica, eligen uno. ¿Sí? Después, la bibliografía, complementaria tiene todo lo que refería a poder constituyente, regular y irregular, lo que les comenté de la declaración de inconstitucionalidad de la ley, el caso insignia, el primer caso donde se trató en el mundo este tema, Marbury versus Madison en Estados Unidos. Hay una cosita que vamos a ver hoy, las cláusulas de salvaguarda de la Constitución, la estructura del proceso de declaración de inconstitucionalidad de la ley. Yo me olvidé de aclararlo en el título del PDF, como dicen ustedes. Este es simplemente un texto informativo para que ustedes tengan una idea de cómo es el proceso. No es obligatorio, pero el que quiera
profundizar un poquito más, lo tienen ahí. Y bueno, la Constitución rígida o flexible, este sí es obligatorio, es un texto más bien de reflexión sobre el carácter que tiene nuestra Constitución, que en teoría es rígida, bueno, pero no les voy a adelantar, sería bueno que lo leyeran. Unas reflexiones muy interesantes que realiza el profesor Sarlo y todo un grupo de estudio que hicieron sobre este tema. Así que anda por ahí la bibliografía. No sé si... Bien, no, de nada, así que puede pasar que nosotros nos creemos ya a esta altura que subimos algo y en realidad nunca lo subimos, pero ahí está. Bueno, más preguntas, si no empezamos con la clase de hoy. Bien, bueno, hay cosas, me detienen y como si hacemos las preguntas que tengan para hacer. Bueno, se acuerdan que habíamos comentado que en la clase de hoy íbamos a hablar de algunas cosas que nos habían quedado colgadas. No sé si colgadas, pero de repente sea mejor hablarlas ahora. Vamos a hablar del artículo 329 de la Constitución, del 330 y del artículo 332. Para empezar con el artículo 329, vamos a hablar un poco entonces de lo que es la vocación de efectividad y vigencia de la Constitución. Dice el artículo 329 de nuestra Carta: decláranse en su fuerza y vigor las leyes que hasta aquí han regido en todas las materias y puntos que directa o indirectamente no se opongan a esta Constitución, ni a las leyes que expida el Poder Legislativo. De alguna manera, este artículo de la Constitución tiene un efecto saneador. Cuando surge o se aprueba una nueva Constitución, es desde estilo introducir un artículo de este tipo. Lo que hace este artículo, como decíamos, es tener un efecto saneador respecto a todas las normas legales que, bajo la vigencia de la Constitución anterior, pudieran adolecer de alguna inconstitucionalidad de tipo de forma. ¿Qué quiero decir con esto? Hasta la vigencia de la nueva Constitución, una ley que estuviera rigiendo se había aprobado sin seguir los procedimientos previstos en la Constitución anterior para su aprobación. Puede ser un requisito de mayoría, bueno, el que ustedes quieran. Entonces, lo que hace este artículo 329 cuando empieza a regir una nueva Constitución es decir, bueno, esa ley que se aprobó bajo la vigencia de la Constitución anterior sin seguir los procedimientos que esa Constitución marcaba, la vamos a tener como válida, va a seguir rigiendo, salvo que se oponga a lo que establece la nueva Constitución. Y en este caso, no vamos a estar frente a una situación de inconstitucionalidad, sino a una situación de derogación de una norma, una norma anterior por parte de una norma posterior. Lo que dice entonces la Constitución es que se van a declarar, siguen vigentes, se declaran vigentes y válidas todas las leyes que hubieran tenido algún defecto de forma o incluso de contenido bajo la Constitución anterior, siempre y cuando no se opongan a la nueva Constitución. Si se oponen a la nueva Constitución, entonces van a ser derogadas por la nueva Constitución. No hay que plantear la inconstitucionalidad de la ley, porque en realidad esa ley ya dejó de existir por el efecto derogatorio de la nueva Constitución.
Sí, Tatiana, vocación de efectividad. Estamos en eso. No sé si hay dudas hasta acá del artículo 329. En un principio, entonces, efecto saneador, y puede llegar a tener efecto derogatorio sobre las leyes que se opongan a la nueva Constitución. Bien, si no hay dudas, seguimos. Es importante que ustedes en este tema tengan claro cuál es la diferencia entre lo que es vigencia y vocación de efectividad de una Constitución. Por supuesto, la vigencia tiene que ver con el momento en el cual una Constitución o su reforma comienzan a regir. La vocación de efectividad en realidad refiere a constatar en la realidad qué tanto esas normas de la Constitución vigente operan efectivamente. Es decir, que tanta armonía existe entre las disposiciones constitucionales y la actividad del sistema político. Puede existir la mejor constitución del mundo, que si pretende regir bajo un estado donde existen serios problemas sociales, económicos y culturales, tal vez su vocación de efectividad no sea la mejor, ya que el sistema político va a estar probablemente no en consonancia con la aplicación de esas normas por la realidad. Y con esto no estamos justificando que el sistema político sea parte de la Constitución, sino que es posible que ciertas constituciones no se adecuen a los momentos históricos. Entonces, lo que en estos casos hay que hacer, o sería necesario, sería reformar esa Constitución, pero siempre siguiendo los mecanismos establecidos en las mismas constituciones para su reforma. ¿Cómo no, Tamara? Repetimos. Decíamos que la vocación de efectividad de una Constitución en realidad tiene que ver con la comprobación en la realidad de si esas normas constitucionales que pretenden tener vigencia realmente operan en la realidad, si realmente se aplican o son efectivas. Esa vocación de efectividad será nula o muy baja si el sistema político no las puede aplicar o tiene que ir a contramano de lo que ya disponen debido a las condiciones sociales de crisis económica, etc. ¿Quedó? Andrea, sí, digamos, tendría poca vocación de efectividad si la realidad indica que los preceptos constitucionales, tal vez muy bien inspirados, no son aplicables. Una puntualización es que, por ejemplo, en lo que se ha llamado en nuestro país la agenda de derechos, que en los últimos años hemos asistido a un reconocimiento importante de los derechos que tienen las personas, lo cual celebramos. Muchas veces no se acompaña con un respaldo económico por parte del Estado para poder implementar la protección de esos derechos. Entonces tenemos, digamos, documentos legislativos, o sea, leyes, o tal vez disposiciones constitucionales que reconocen derechos que tenemos, pero luego no hay forma de implementarlos porque muchas veces para la protección de ciertos derechos y para que estos sean efectivamente gozados, se necesitan recursos económicos. De alguna manera, esto tiene que ver con la vocación de efectividad de las normas, ¿verdad?
Enrique, una norma derogada podría ser declarada inconstitucional para el momento en el cual no estaba derogada. ¿Qué queremos decir con esto? Supongamos el caso de un impuesto que nos grava por nuestra actividad, sea cual sea. Digamos que hace 3 años que nos están aplicando ese impuesto. Y a partir del día de hoy, el Parlamento aprueba una ley que lo deroga. Entonces, a partir de hoy, ese impuesto ya no se cobra. Pero el día de mañana, charlando con abogados especialistas en la materia, entendemos que en realidad ese impuesto era inconstitucional. Entonces, podemos plantear esta situación, es decir, la inconstitucionalidad de una ley, en este caso del impuesto, para el periodo en el cual se nos aplicó, o hasta el momento que fue derogado. Si en nuestro país la Suprema Corte de Justicia entiende que esa ley era inconstitucional, que ese impuesto era inconstitucional, podemos reclamar la devolución de lo que pagamos por ese periodo, aunque repetimos, la ley haya sido derogada a partir de este momento. Sí, Enrique, no sé si pude aclarar esa duda. Bien. Andrea, la imposición de multas, es decir, medidas de carácter sancionatorio, son actos administrativos, ¿sí? Que toman su validez de una ley que prevea este tipo de sanciones frente a determinada situación, por ejemplo, temas de contaminación ambiental. Hay que ver si el acto administrativo que impuso esa multa guarda relación con los parámetros punitivos que establecía la ley. Puede ser que el acto administrativo sea ilegal porque estableció una sanción que excediera los límites establecidos en la ley. ¿Sí? Acá no estamos frente a una situación de inconstitucionalidad de la ley, sino frente a una situación posiblemente de ilegalidad de un acto administrativo. Se podría o podríamos discutir si la ley que prevé esas sanciones por contaminación ambiental es constitucional. Desde nuestro punto de vista no lo sería, pero podría plantearse esa inconstitucionalidad para luego, si, por ejemplo, la multa, ese acto administrativo guardó relación con los parámetros establecidos en la ley, ahí sí poder dejar sin efecto ese acto administrativo. Miranda, efecto ex tunc es el tema esa aclaración sería para el caso del sistema austríaco. En nuestro caso, en la declaración de inconstitucionalidad se aplica el caso concreto. No tiene efectos generales. Para el ejemplo que pusimos, todos aquellos que quisieran la devolución del impuesto tendrían que plantear la inconstitucionalidad de la ley, de esa norma derogada. ¿Otras dudas que tengamos? Bueno, seguimos entonces con la clase. Bueno, ya habíamos terminado el tema de invocación de efectividad, del artículo 329. Vamos a
hablar del artículo 332. ¿Alguien tiene la Constitución a mano? Que tenga ganas de leer el artículo 332. Así los escucho un poco, no me escucho siempre a mí. Si alguien se anima a habilitar el micrófono y leer el 332. Buenos días para todos. Bueno, Bien, artículo 332. Los preceptos de la presente Constitución que reconocen derechos a los individuos, así como los que atribuyen facultades e imponen deberes a las autoridades públicas, no dejarán de aplicarse por falta de la reglamentación respectiva, sino que esta será suplida recurriendo a los fundamentos de las leyes análogas a los principios generales de derecho y a las doctrinas generales admitidas. bien. Disposiciones... ¿Continúo? No, hasta ahí está bien. Gracias. Pero, Bien, ¿qué les parece a ustedes este artículo? ¿Quién tiene ganas de contarnos qué trata este artículo? Y a uno no se peleen. Bueno. Sabrina, adelante. Puede ser que lo que está establecido en la Constitución, más allá de que no existan reglamentos que se hayan hecho a nivel del legislativo o del ejecutivo, si no está previsto ningún reglamento, igualmente tienen que ser respetados, ya sea, por ejemplo, por normas de otro índole o principios del derecho, como por ejemplo puede aplicar también derecho internacional, algunos principios, no dice en especial, pero digo, ahí nombra creo que solamente los principios del derecho, pero aunque no esté, digamos, reglamentado, igual tiene que ser aplicado, digamos. Eso es lo que entendí. Exacto. Y como bien decía la compañera, puede existir normas que tengan fuente de derecho internacional, sobre todo el derecho internacional de los derechos humanos, que ingresan, entonces por ese artículo 72, y que no tengan reglamentación, como son reconocidos de todas maneras por la Constitución, y el bloque de constitucionalidad por el artículo 332 tendrían que ser aplicados de todas maneras. Pero todas las normas constitucionales, si no tienen reglamentación, pueden ser aplicadas. Este artículo aplica a todas las normas constitucionales. Brian, adelante. No, como dice en la ley, en el artículo, digo, sería solamente los derechos individuales, o no sé qué más decía, que reconocen, ahí puse en el chat también. Bien. Por ejemplo, si existiera una norma de la Constitución que estableciera el legislador reglamentará el derecho a vivienda que tienen todos los habitantes. Esa norma, digamos, sería procesable por el artículo 332. Acá lo que hay que diferenciar es las normas constitucionales que se identifican como preceptos que de las normas que se consideran programáticas. ¿Sí? Hay ciertas normas constitucionales, repetimos, que se entienden como preceptos y otras que se entienden como normas programáticas. Las normas que son preceptivas son aquellas que tratan un tema determinado
y lo regulan, aunque sea en forma muy general, de manera que sería posible su aplicación inmediata, aunque no existiera reglamentación, sobre todo teniendo en cuenta el artículo 332. En cambio, las normas programáticas son las que mencionan determinado tema, con el ejemplo que nosotros poníamos, el derecho a la vivienda, pero no lo regulan, sino que mandatan o encomiendan al legislador su regulación. Entonces, este artículo 332 establece los preceptos, ¿sí? Los preceptos de la presente Constitución. Entonces, únicamente se aplicaría este artículo 332 a las normas preceptivas y no a las normas programáticas. Estela, exacto. Eso mismo dice Corseniak, lo que tú estás diciendo. Y en realidad, nosotros defendemos la aplicación, en primer lugar, de la Constitución. Si la Constitución establece una solución, hay que aplicar el derecho desde la Constitución. Y el juez debería empezar por aplicar la Constitución. Y luego ir recantando hacia la ley y demás normas de los rangos jerárquicamente inferiores. ¿Sí? ¿Quedó claro esto de la diferencia entre normas de precepto y normas programáticas y la aplicación del artículo 332? ¿O tienen alguna pregunta? Enrique, los preceptos pueden ser aplicados a pesar de falta de reglamentación, según el artículo 332, no así las normas programáticas. Mili, ¿cómo no? Las normas preceptivas son aquellas que abordan un tema, tratan un tema y lo regulan, aunque sea de forma muy primaria. Pero esa regulación ya es suficiente para que puedan ser aplicadas directamente, esas normas preceptivas, ¿verdad? Y más aún teniendo en cuenta el artículo 332 que nos dice cómo tenemos que hacer si no hay ley reglamentaria. A diferencia de las normas programáticas que simplemente se encargan de mencionar el tema y delegan en el legislador la regulación del mismo, o mandatan al legislador a que lo regule. ¿Sí? Tatiana, adelante. Me pareció que querías decir algo. Capaz se le habilitó el micrófono. Bien. Y vamos a mencionar también la previsión que tienen algunas constituciones en sí mismas de que pudieran existir ciertas rupturas institucionales, gobiernos de facto o intentos de revolución. Como ustedes saben, hace unos 30 años, no, mucho más, digamos por los años 70 y 80, en toda América Latina se vivió una época de golpe de Estado, de dictaduras. No en toda América Latina, pero sí la mayoría de los países. Entonces, una vez que se restableció la democracia, existió de alguna manera la necesidad, impulso de los diferentes poderes constituyentes de prever esa realidad, de prever esas situaciones de desbordes institucionales, de rupturas institucionales, y regularlas, estableciendo de alguna manera qué sucedería con la vigencia de la Constitución frente a esos casos de rupturas.
y también, de alguna manera, algunas constituciones frente a estas situaciones de ruptura o incluso de exceso en el ejercicio del poder por gobiernos democráticamente electos, de manera que sus acciones devinieran injustas, el reconocimiento del derecho de resistencia a la opresión o de rebelión. El tratar o hablar de la eficacia de estas cláusulas tendrá sentido siempre y cuando esos desbordes, esos intentos o esos golpes de Estado, intentos de revolución, etcétera, luego no prosperen. Es decir, no logren consolidarse y aplicar, digamos, sus normas irregulares durante el tiempo. Recuerden que cuando vimos poder constituyente irregular, hablábamos también de que si había una teoría que sostenía que si los usurpadores, por así decirlo, lograban aplicar sus cambios en materia constituyente durante al menos una generación, en realidad no estaban ejerciendo un poder constituyente irregular, sino que estaban ejerciendo un poder constituyente originario e inauguraban una nueva era constitucional en el Estado, en el país. Pero suponiendo que esos usurpadores, esos violentadores del orden institucional no tuvieran éxito, sí podríamos hablar de la aplicación de las normas constitucionales que prevén esas situaciones. En el derecho comparado tenemos una variedad importante de normas que pretenden dar solución y regular este tipo de hechos. En primer lugar, tenemos las que declaran la subsistencia de la vigencia de la Constitución, que básicamente lo que dicen es que aunque se produzcan golpes de Estado y se pretendan cambiar las bases constitucionales y los fundamentos que rigen la democracia del país, la Constitución no perderá su validez, la Constitución vigente hasta ese momento no va a perder su validez, y una vez que ese gobierno de facto termine o finalice, va a retomar su vigencia. No sé si tienen preguntas hasta ahora. Bien, seguimos entonces. En el derecho comparado también vemos la posibilidad de que las constituciones prevean la nulidad de los actos del golpista, del usurpador, que también existen diferentes opciones cuando se toma esta norma. Existe la opción de declarar todos los actos del usurpador nulos, o bien declarar nulos solo aquellos que atacan las bases constitucionales y las bases de la democracia. ¿Esto no les hace acordar a algo? ¿A los gobiernos de facto? Exacto, Aidan. Si bien en nuestra Constitución no hay una previsión específica sobre este tema, el legislador uruguayo, como vieron con el profesor Pinto, tomó una de esas opciones, que fue la de declarar nulos algunos actos, no todos, por razones de seguridad jurídica. Si bien la solución no estaba en la Constitución del 67, fue la que tomó el legislador ordinario. Andrea, perdón, recién veo la consulta en el chat. ¿Se acuerda cuando vimos poder constituyente, que vimos poder constituyente originario, explicamos sus características, poder constituyente derivado, explicamos sus características, y luego vimos también, de alguna manera, la irregularidad del poder constituyente, el poder constituyente irregular, aquel que no era ejercido conforme a los lineamientos establecidos para su ejercicio. Y habíamos dicho que eran los casos, los ejemplos claros de los golpes de Estado que pretendían
luego reformar la Constitución vigente o de las revoluciones. Y que en realidad solo correspondía hablar de poder constituyente irregular si ese intento de modificación del orden institucional fracasaba. Porque si tenía éxito, en realidad no estábamos frente al ejercicio de un poder constituyente irregular, sino del ejercicio de un poder constituyente original. Y una medida para verificar si ese intento había tenido éxito era tratar de analizar si todos esos cambios, esas modificaciones de normas constitucionales, se habían aplicado durante al menos una generación, que se entiende por parte de los autores que equivale a unos 30 años. Si, digamos, esto había sido así, es decir, si habían tenido éxito, no tiene sentido hablar de las prohibiciones constitucionales de las rupturas de Estado, de las rupturas, perdón, de la institucionalidad, porque esa constitución que fue dejada de lado nunca retomará su vigencia. Sin embargo, por el contrario, si no tienen éxito, sí va a tener sentido y va a ser aplicable todo el desarrollo que estamos haciendo ahora. Enrique, exacto. Es lo que estás manifestando. Manuel, no sé si capaz que tangencialmente respondí tu consulta, o si no, ampliamos, no hay problema. No, si puedes aclarar un poquito cuál sería la duda que tenés. Manuel Vázquez. Mientras el compañero escribe, no sé si hay alguna otra consulta. Bien, bien, bien. Gracias, Manuel. Bueno, entonces seguimos. Ya vimos entonces la nulidad de los actos del usurpador y vimos que tenemos un antecedente en nuestro derecho, aunque no con rango constitucional, sino con rango legal. Básicamente las previsiones constitucionales optan por una de esas soluciones, por ejemplo la que adoptó nuestro legislador, pero, repetimos, le dan rango constitucional. También existen constituciones que establecen o prevén que las rupturas institucionales o el intento de romper el orden institucional constituyen delitos. Y así establecen con diferentes textos que quienes atenten contra la Constitución, quienes colaboren con aquellos que pretenden atentar contra la Constitución, van a cometer delitos. Incluso hay algunas constituciones que prevén penas, que bueno, vamos a analizar más adelante, y otras que se limitan a determinar que ese hecho, ese acto es delito. Nuestra Constitución, en el artículo 330, tiene una solución de este tipo, en este orden. ¿Quién se anima a leer el artículo 330? Yo lo leo, si quieren. Adelante. El que atentare o prestare medios para atentar contra la presente Constitución, después de sancionada y publicada, será reputado, juzgado y castigado como reo de lesa nación. Como ven, es también es otro de las formas de defensa jurídica que tiene la Constitución. ¿Sí? Esta es la pata final de la defensa, del tema de defensa jurídica que estamos viendo. La Constitución se defiende a sí misma de posibles agresiones por parte de las personas, no del legislador con su actividad, sino de gobernantes o de grupos que pretendan romper el orden institucional. ¿Y cómo se defiende? Declarando que sus actos son considerados delito, que los actos de quien colaboren con ellos van a ser considerados delitos y que todos van a ser tomados como reos de lesa nación.
¿sí? Lo que están estableciendo es que sus actos dañan a la nación. Ahora, ustedes habrán notado de que establece este artículo de la Constitución la conducta o los hechos que se consideran delito, el atentar o prestar medios para atentar contra la Constitución. ¿Pero qué pena le aplicamos? ¿Cuál es la pena o el castigo que le aplicamos a estas personas que atentaren o prestaren medios para atentar contra la Constitución? ¿Quién me dice qué pena le aplicamos? Profe, buen día. Yo Buen la día. verdad que no sé, lo digo por decir, probablemente sean los políticos, o sea, los órganos políticos los que atenten contra la Constitución en el caso, y yo, supongo separación del cargo o algo así. Bien, ¿alguien más? ¿Puedes repetir? ¿Cómo no? Estamos viendo el artículo 330 que establece en realidad un delito, que es el atentar contra la Constitución o prestar medios, es decir, ayudar a alguien para que atente contra la Constitución. Eso, como repetimos, la Constitución dice que es un delito. Y que los que lo comentan van a ser castigados como reos de lesa nación, como delincuentes que atacan a la nación. Bueno, ¿y qué pena le imponemos? Porque, bueno, por ejemplo, aquellos que cometen homicidio tienen una pena de... Yo no hago penal, pero corregime, Ángel, creo que va desde los 18 meses a los 30 años. Yo no me acuerdo bien ahora lo que establece el Código Penal. Vamos porque de memoria buscamos Te, ahora el código. te maté, estamos diciendo que yo, De perdón. memoria penalistas son. No somos penalistas, pero bueno, hay una pena ahí establecida. La rapiña, eso sí me acuerdo, entre 4 y 16 años. ¿Y qué pena le ponemos acá al reo de lesa nación? ¿Eso no está previsto en el Código Penal? 12 años. Disculpa la compañera que justo interrumpí. El homicidio, 310 Código Penal, 2 a 12 años. Para que les quede 2 a 12 años. Gracias, Ángel. Sí, la compañera, perdón. No, sí, es, digamos, lo de reo de lesa nación, que en realidad no sé mucho qué significa el delito en sí, pero bueno, sí, lo acabas de decir, que atenta contra la Constitución, pero nunca lo había escuchado. Pero eso no tiene que estar previsto en el Código Penal, digamos, la sanción a ese delito. Exacto, como bien dice la compañera, y bueno, Martín Fontana nos acaba de dar la respuesta. Exactamente, y Andrea Rodríguez también. La Constitución se limita en este artículo a tipificar el delito, a tipificar o a describir, perdón, la conducta típica, y dice que en realidad que quienes cometen este delito en realidad agreden a la nación. Pero estamos frente a lo que se llama una norma penal incompleta, porque no tiene todos los elementos que debe tener una norma penal, que es la situación, la conducta punible, es decir, aquello que se entiende que es delito, y la pena que se va a aplicar a quienes cometan ese delito. Describe cuál es la conducta punible, pero no establece cuál es la pena a aplicar. Como ustedes bien dijeron en el chat, podríamos entender que en realidad en realidad no es una norma programática, entiendo que puedan entender eso por lo que dijimos recién. Eh, de alguna manera dejó librado al legislador el establecimiento de una pena, pero sí estableció una regulación, no dice el legislador deberá considerar los hechos que atentaren contra la Constitución, no, establece ya el delito. Le faltó al constituyente establecer cuál es la pena, ¿sí? Por eso es una norma penal incompleta. Si vamos al Código Penal, el artículo
132, perdón, establece, como ustedes muy bien dijeron, artículo 132 del Código Penal, será castigado con 10 a 30 años de penitenciaría y de 2 a 10 años de inhabilitación absoluta, numeral sexto, atentado contra la Constitución. El ciudadano que, por actos directos, pretendiere cambiar la Constitución o la forma de gobierno por medios no admitidos por el derecho público interno. Acá no... Perdón, ¿hay alguien que tiene el micrófono habilitado? No sé, o sea, porque en el sentido de lo que dije no es tipo una... Ahí está. Entonces vean, una solución que se repite en el derecho comparado. ¿No les llama la atención algo de este numeral? Enrique, se ha cumplido, en realidad demoró en aplicarse por la ley de la caducidad, la pretensión punitiva del Estado, pero se aplicó. Voy a ver si puedo encontrar la sentencia, se las dejo para si las tienen ganas de leerla. No va a ser obligatoria para el parcial ni el examen, pero de forma informativa, si les interesa. Exactamente, ese caso. Pero bueno, volviendo al numeral sexto de este artículo 132 del Código Penal. No hay nada que les llame la atención, se los leo nuevamente. Será castigado con 10 a 30 años de penitenciaría y de 2 a 10 años de inhabilitación absoluta, numeral sexto, atentado contra la Constitución, el ciudadano que, por actos directos, pretendiere cambiar la Constitución o la forma de gobierno por medios no admitidos por el derecho público interno. Profe, a los gobiernos de facto nuevamente. Sí, esto se aplicaría justamente, sí, como dice el compañero Ezequiel, a los gobiernos de facto, bueno, o a posibles revolucionarios, entendiendo, haciendo la distinción de que técnica, básicamente, de que el gobierno de facto es aquel que pretende cambiar las autoridades por la fuerza, y revolución aquel hecho que pretende hacer un cambio profundo sobre las bases constitucionales del Estado, ¿sí? A eso nos referimos con la diferencia, pero en ambos casos existe una ruptura del orden institucional. Entonces, fíjense, les repito, el ciudadano que, por actos directos, pretendiere cambiar la Constitución o la forma de gobierno por medios no admitidos por el derecho público interno. Sabrina, adelante. ¿Puede ser que solamente dice el ciudadano y qué pasa con los que no son ciudadanos, los residentes o extranjeros? Exacto. Y como dice Rocío, por actos directos. Aquí ustedes tienen que tener en cuenta que no se puede extender por analogía las normas penales, ya sea las que establecen en qué consisten los delitos y tampoco las sanciones. Por tanto, si hubiera un habitante del territorio nacional que no fuera ciudadano, no se le aplicaría este numeral. Y aquel que prestare medios para atentar, como dice la Constitución, no atentara directamente, quedaría también fuera del alcance de este numeral. Pero bueno, esta es la solución que establece nuestro Código Penal, y es una solución que se ve repetida en el derecho comparado, con estas salvedades también, que prevén
que este hecho en realidad se aplica solo a los ciudadanos y aquellos que realicen actos directos. Llama la atención que esta solución se repita y que nadie haya reparado en esa diferencia. Bien, no sé si tienen dudas hasta ahora. Actos indirectos, por ejemplo, financiar a los grupos que pretenden atentar contra la Constitución, o de alguna manera financiar a los gobernantes de facto, prestar, por ejemplo, armamento para los grupos, si hay un grupo insurgente. Bueno, hay seguramente hay infinidad de posibilidades. No atacan directamente, pero sí contribuyen o le dan medios a los que pretenden violentar el orden constitucional. Seguimos entonces. Una de las otras de las soluciones que prevé la Constitución es las inhabilitaciones políticas. Es decir, determinar que todos aquellos que hayan atentado contra la Constitución, una vez que ésta restablezca su vigencia, porque se terminó el gobierno de facto, o bien porque en realidad ellos no tuvieron éxito y los mecanismos de contención normales fueron efectivos, a las personas involucradas en esos hechos se las va a inhabilitar políticamente, es decir, la imposibilidad de ocupar cargos electivos o incluso cargos públicos, es decir, ocupar puestos públicos, aunque no sean electivos, por determinados plazos. Los plazos pueden variar dependiendo del tipo de cargo al cual se pretenda aspirar, pero en muchos casos la prohibición y la inhabilitación es severa y en algunos casos llega a ser perpetua. ¿Sí? En nuestro derecho ya veíamos cuál es la solución del artículo del Código Penal. Así que bueno, en realidad la solución no está prevista en la Constitución, sino que está prevista en una ley. El Código Penal es una ley, pero nuestro derecho va en ese sentido también. No sé si tienen dudas sobre esto. Como se hizo uno con Wilson y Sereni. Sí, a ellos en realidad cuando se retornó a la democracia, digamos, parte del acuerdo o de las disposiciones que habían hecho la dictadura que afortunadamente terminaba, fue inhabilitarlos a ellos para presentarse a las elecciones. Pero en realidad no se trata de una inhabilitación por razones de que ellos hubieran atentado contra el orden constitucional, sino todo lo contrario. Estas personas defendían el orden constitucional y se oponían a la dictadura. Entonces no sería la situación. La previsión de inhabilitación es para aquellos que atentaron contra la Constitución, es decir, para los que dieron el golpe de Estado o para los que pretendieron hacer una revolución, hubieran pretendido hacer una revolución. Para estos casos es que se aplican, digamos, las inhabilitaciones. Los casos de Wilson Ferreira Aldunate y del general Iber Sereni, en realidad fueron proscripciones impuestas por el gobierno de facto, no por la ley o la Constitución. ¿Más preguntas?
Existen constituciones también que como solución o como respuesta a una posible ruptura institucional, consagran el derecho de resistencia a la opresión, que nosotros en clases pasadas ya vimos, que la población puede ejercer el derecho de resistencia a la opresión frente a un gobierno de facto, es decir, autoridades que llegan al poder mediante la fuerza, o bien frente a un gobierno legítimamente electo, pero que el desarrollo o el ejercicio del poder deviniera notoriamente injusto, sus soluciones fueran injustas, o sus políticas fueran injustas para la mayoría de la población, y sus medidas resultaran cada vez más autoritarias. En estos casos, entonces, hay constituciones que reconocen el derecho, repetimos, de resistencia a la opresión, comenzando con la resistencia pasiva, que es digamos, la desobediencia civil, como la misma palabra dice, que la población no acate los mandamientos de los gobernantes, pasando luego sí a la resistencia activa y llegando a reconocer el derecho a la revolución si digamos, la situación no cambia o aún empeora, ¿verdad? Y esto ya, como repetimos, lo habíamos visto. ¿Preguntas hasta acá? Bien. Bueno, la verdad que pensé que nos iba a tomar un poquito más esta clase, porque son algunos temas un poco complejos, pero se ve que han estudiado bastante. Bien. Ahora tendríamos que empezar con, un segundito de ver, por favor, con el tema de Estado, ¿sí? La clase que viene vamos a dejarlo para la que se viene, vamos a ver lo que tiene que ver con el origen, caracteres y naturaleza del Estado. Ya terminamos con la unidad que refiere a la protección jurídica de la Constitución. Le vamos a habilitar la parte o la unidad que refiere al Estado. ¿Ah? La voy a habilitar ahora para que ustedes la puedan ver. Y ya, si quieren, miramos como hicimos al principio de la clase, cómo tendrían que encarar el tema. Denme un segundito que ya quedó habilitada la unidad, que se llama el Estado. Muy original el título que le pusimos. Bueno. Para la clase que viene, entonces, vamos a arrancar con conceptos de la naturaleza y origen del Estado. Ustedes tienen disponibles en la plataforma ENEVA 2 audiotutoriales, ¿no?, que refieren a estos temas. Los pueden escuchar. Luego tienen la bibliografía básica de Corseñac y Correa Freitas. Y me fui para arriba. Tienen subidos cierta bibliografía complementaria, ¿tá? Que aquí en realidad ya el mismo título les indica para qué este tema dentro del Estado corresponde. Hay algunos PDF que el escaneo tal vez no sea el mejor, hemos conseguido mejores versiones, así que seguramente lo vayamos sustituyendo. ¿Ah? Entonces, estos son los temas que vamos a tratar la próxima clase. Hoy terminamos un ratito antes. Si no tienen más preguntas, los libero. Mil, exacto. Eso fue
esos, perdón, fueron los temas que vimos hoy. La vigencia de vocación de efectividad, el 329, 332, y dentro, digamos, de la defensa jurídica de la Constitución, vimos que hay constituciones que prevén cómo defenderse de los gobiernos de facto, de las rupturas institucionales. Dentro de estas situaciones están el artículo 330 de la Constitución, con la reglamentación que vimos del Código Penal. Incluso, bueno, no está disponible todavía, vamos a ver si lo podemos solucionar el fin de semana, el mismo artículo 331 que establece los procedimientos de reforma, de alguna manera podría, si prestamos mucha atención al texto, podríamos concluir que prevé también la posibilidad de rupturas institucionales, al establecer que la presente Constitución pueda ser modificada total o parcialmente, pero siguiendo esos mecanismos. Otros mecanismos no. Bien, ¿preguntas? Si no, los que quieran se pueden ir. No los estoy echando, pero los libero. Gracias. Muchas gracias, profe. Buen fin de todos. Gracias, Buen fin de profe, que semana. pasen bien. Cuídense, estudien. Gracias. Muchas gracias.